Decir que Porfirio Díaz fue un buen o mal presidente resulta sumamente complicado. Porfiriato fue una época ciertamente de grandes avances para México, pero a su vez fue una época en la que la mayoría de población vivía en situaciones de miseria y esclavitud. Porfirio Díaz forma parte innegable de la historia de México, incluso 100 años después de su fallecimiento, siendo prácticamente el primer presidente que realmente trabajó en desarrollar el país. Pero, ¿realmente se le puede llamar desarrollo esclavizar trabajadores? ¿Forzar niños a realizar jornadas laborales y eliminar cualquier tipo de libertad de expresión del pueblo? Hablar de Porfirio Díaz es, sin duda, hablar del Porfiriato, y cómo, en 34 años, se transformó un país dividido y sin orden en una nación con reconocimiento internacional. Y es que sería una mentira decir que Porfirio Díaz no trajo un desarrollo económico masivo a México, siendo uno de los primeros presidentes de la época moderna que logró verdaderamente un cambio, invirtiendo en industria, agricultura, minería, comercio interior y exterior, y logrando tratados internacionales que hoy en día resultan beneficiosos. Entonces, desde ese punto de vista, es fácil argumentar que Díaz ha sido uno de los mejores presidentes que ha habido en México, pero todo gobierno tiene sus trapos sucios, y el porfiriato está muy lejos de ser perfecto. Mientras el Producto Interno Bruto aumentaba y las inversiones extranjeras llegaban por millones, las clases sociales se dividían más que nunca. Unos pocos allegados a Díaz se volvían millonarios y vivían como príncipes, mientras que el más del 90% de la población vivía en realidades totalmente diferentes, teniendo que trabajar jornadas inhumanas y con una paga que mantenía a la mayoría en la miseria, llegando a esclavizar indígenas y a personas en estados de pobreza extrema. México se convirtió en uno de los pocos países a nivel global con una moneda igual y más importante que el dólar, pero a consecuencia de forzar a niños y jóvenes a trabajar jornadas desde los 6 años. Y no podemos olvidar que todo tipo de libertad de expresión era castigada. Las huelgas y los levantamientos armados de la sociedad por conseguir una mejor calidad de vida eran recibidos con las armas y el asesinato, y aquellos que eran esclavizados se veían obligados a permanecerlo si no querían ser asesinados. Visto desde ese punto de vista, el gobierno de Díaz parecía estar lejos de ser bueno, ya que no debemos olvidar que Porfirio Díaz llegó al poder por un golpe de Estado, en contra de Lerdo de Tejada, quien buscaba la reelección, y es obligado a retirarse de la presidencia. La ambición de tener poder no le impidió asesinar a soldados, así que, ¿por qué dudaría en esclavizar a simples ciudadanos? En la actualidad, la imagen de Porfirio Díaz se ha distorsionado al nivel que jóvenes lo ven como un héroe y uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Pero a nuestro parecer, es de suma importancia reconocer que, así como realizó acciones sumamente beneficiosas para el país, sumió a este en una ola de huelgas y guerras internas, que culminaron en la Revolución Mexicana, momento en el que ni siquiera se encontraba en el país.